Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Nos encontramos un momento más hablando de la literatura peruana o la literatura andina en este preciso momento. Antes de ello, me presento delante de todos ustedes, mi oyentes todos general, en el momento, en el tiempo que estés. Mi nombre es Jonathan Ramos Ramírez, estudiante y egresado del Instituto Sagrado Corazón de Jesús de Chiclayo. Y bueno, estudiante también de la carrera de comunicación. En este momento hablamos un poco de nuestro famoso ilustre taita, como le podemos decir, nuestro José María Arguedas, y que sé que todos los colegios lo están estudiando, ¿no? Y en su mayoría. En la experiencia, las expectativas que les puedo dar de esta obra es algo inédito, inigualable. Yo solo en este preciso momento les traigo contextos generales y experiencias compartidas de mis alumnos que cuando estudiamos esta obra, ¿no? Ya que el contexto general de la obra de José María Arguedas es de la propia experiencia del penal, donde se presenta José María Arguedas en noviembre de 1937 y octubre de 1938, ¿no? Personajes en esto mayormente es el ingreso al penal. Graviel, más que todo ahí es el arte ego de Arguedas, llega de noche al sexto y en silencio escucha cómo los presos políticos apristas eh, dicen ¿cómo se llama esta palabra? La Marsella de apristas sobre todo, ¿no? Y los internacionales, pues en esta parte se divide en tres fases, ¿no? Niveles sociales, tres niveles sociales que se presentan en esta obra. En el primer piso, los delincuentes peligrosos, como ahí está Puñalada o o Marvi, Maravi, como se le puede decir así. En el segundo piso, los ladrones y los estafadores no avesados. En el tercer piso, los presos políticos, ¿no? Sobre todo ahí. La celda y acompañamiento dentro de esta obra es que Graviel comparte celda con Alejandro Camán, un carpintero comunista de Morochoca, que se convierte en su guía y amigo. A través de sus charlas se descubre la realidad de la represión, las jerarquías internas y la solidaridad entre presos. Los personajes principales, por así decirlo, detallarlo en esta obra, tenemos a Gabriel, el estudiante andino, criollo, sensible, a político, también Alejandro, Camán, obrero, sindicalista, comunista y de gran claridad analítica. Puñalada y Mariba son líderes del Mampa carcelario sobre todo, ¿y no? Y Rosita. Mujer presa, si así se puede decir dentro de la obra, pero mayormente se le domina dentro de ahí en el relato como marica, ¿no? Por así decirlo, con todo el debido respeto ante todos mencionar esta palabra, ¿no? Los principales temas o los símbolos dentro de esta obra es el infierno carcelario, la jerarquía y el poder, la solidaridad y la resistencia, el choque de culturas. ¿Por qué el choque de culturas? Ya que Arguedas evoca constantemente el paisaje serrano y los huaynos de su tierra natal, ¿no? ¿Qué más se puede detallar de esta obra? Mayormente, ¿cómo se puede? Disculpen por la gripe un poquito. Se puede decir las características presentes de esta obra es un microcosmo de despiadado, se puede decir, porque me pareció fascinante cómo el papel se convierte en un espejo en el Perú de su época, ¿no? Al abrir las rejas y bajar al patio, se sintió, más que todo al momento de leer, porque tengo que encarnar, o sea, tengo que adentrarme dentro de la literatura, se siente casi como la misma fatices se describe en el narrador. Los seis puentes de los pisos altos, el hacia y otras cosas más, ¿no? Dentro de ahí, los tres niveles del poder, como está el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, los testimonios y denuncias sociales, ya que cuando leí con fuerza la prosa directa que da la obra, casi periodística se puede decir,
que denuncia la brutalidad y la corrupción del sistema penal peruano. Arguedas no se anda con, ¿no?, más dicho, eufemismo. Habla de torturas, violencia y el sadismo con herramientas de control dentro de la obra. También la solidaridad y el choque de culturas, la luz, el sonido y el canto, mayormente en esta parte de la luz, el sonido y el canto, detalle fascinante, es como el autor convierte el canto en himnos, en rituales, como Marsellas, se llama Marsellesa aprista. Y los internacionales resuena en el papel, transformándolo en un coro colectivo que, por instantes, sobre todo, le hace temblar dentro de esta obra, ¿no? Y otros puntos, un lenguaje híbrido y simbólico dentro de la obra. Otra denominación, como se puede decir, dentro de la obra está la cárcel como microcosmo, ya que Argueda retrata el penal del Sexto, sobre todo el penal del Sexto, como un espejo deformado del Perú de los años 30, se puede decir, un espacio en el que concluye desde los grandes asesinos y delincuentes comunes hasta presos políticos de distintas delincuencias o procedencias, ¿no? La jerarquía de lucha, de poder, ya que la obra enfatiza la división entre tres pisos. Primer piso, se puede decir el AMPA. Segundo piso, ladrones novatos. Y tercer piso, presos políticos, hoy en día hablando de la sociedad en general, ¿no? En su magnitud. Ya que también de esto también el choque de culturas, es siempre Arguedas ha plasmado dentro de la obra, ¿no? Y otras cosas que puedo detallar dentro de que enfatiza mayormente detalles de la época de esta obra está en la experiencia carcelaria, ¿no? Ya que ya que esta novela está sustentada por Arguedas entre en noviembre de 1937 y octubre de 1938, 38, ¿no? La decisión de escribirla, sobre todo esta obra, apenas él salió de la cárcel en 1939, Arguedas decidió escribir, detallarla, guardando viva la impresión de aquel encierro y de las relaciones de poder. Y otra, la redención efectiva y la publicación ha sido muy distinto, ya que el sexto cobra forma en interacciones de la vivencia directa de la reprensión política de fines de los años 30, una larga incubación, se puede decir, ya que abarca prácticamente 2 décadas, 1939 y 1957. La cristalización editorial sobre al inicio de los años 70, donde se origina esta obra, ¿no? Otros puntos, mayormente el término discursivo dentro de esta obra es muy distinto, ya que a veces encontramos una voz activa, una voz pasiva, o a veces hay diálogos que no dan, ¿no? Como es el predominio del diálogo como vínculo narrativo, la heterología y varias religiones, ¿no? Sobre todo discursos políticos, discursos de poder y violencia, memoria poética, como el discurso contrapuesto entre, ¿cómo se llama? Entre tanto criterio dentro de la obra y alarido, se puede decir, se filtra un discurso lírico cuando el narrador evoca una infancia serrana, sobre todo. Otro más en hablarlo mucho más de los personajes como Graviel. Su característica principal fue idealista y artística, ya que huye de los dogmas políticos y juzga todo por su humanidad y por su facilidad partidaria, ¿no? Memoria poética, evoca imágenes sobre todo de su tierra natal, como sobrellevar las angustias carcelarias, ¿no? Testimonio y empatía, sus impresiones sobre todo nos permite descubrir la solidaridad entre presos y crueldad del sistema. Mientras que Cama, maduro, alto y flaco, que se puede detallar dentro de la obra como modelos campesinos y voz cálida. Otro están los discursos categóricos, ya que ¿cómo se llama?
monta la lógica del estrabismo y las desigualdades. Solidario, protege y orienta a Graviel, compartiendo cama y convicciones, ¿no? Puñalada, este personaje, su rol y su función fue el jefe tirano del primer piso, sobre todo, ya que fue, son los delincuentes peligrosos, se puede decir, ¿no? Su grito monótono, puñalada, como se le puede decir, como hay todos apodos en directa, en cárceles, ¿no? Es un discurso de terror. ¿Por qué? ¿Por qué no pongo un discurso de terror? Ya que controla la entrada de los víveres y las visitas y sobre todo de los presidiarios, ¿no? Marviso fue un poco, Rosita un poco es, ¿cómo lo puedo detallar a Rosita? Su función fue un preso travesti, líder carismático, que sí, sirviente de las normas de género dentro de la cárcel, ¿no? Su canto delicado introduce un discurso poético dentro de la obra, medio de la brutalidad como o la homosexualidad y el travestismo, ¿no? Condenado por robo y asesinato sobre todo. Y más personajes como ellos, ¿no? Y pero esta obra mayormente es, ¿cómo puedo decir? A las corrientes literarias donde presenta esta obra, porque a mí me gusta estudiarlo de esta manera, estudiar una obra dimensional a una corriente, saber en qué pertenece, como estamos la distanciamiento de lo indigenismo, como se puede decir, ya que en esto, en esta obra es de distanciamiento del indigenismo, como señala la próloga de la edición original, que es la original del Sexto de Arguedas, se aparta de sus roles indígenas para tocar con maestría un tema hondo dramático. Testimonio y denuncias sociales, se puede decir. El realismo crítico dentro de esta obra ha sido fenomenal, fenomenal. Porque la crudeza de las descripciones, dice torturar, jerarquías internas, las representaciones de personajes arquetípicos. Responde a la postura del realismo social, sobre todo, ¿no? Y bueno, la novela testimonial sobre esta obra, sobre todo, pertenece mucho a la novela testimonial, porque en un fragmento dice esto: abrieron la reja con gran cuidado, pero la hicieron rechillar siempre y cayó después de un fuego golpe sobre el acero. El ruido repercutió en el fondo del penal. Inmediatamente se oyó una voz grave que entonó las primeras notas de la Marsella aprista y luego otro altivismo empezó a la internacional. El sexto con su tétrico cuerpo estremeciéndose, Parec- parecía moverse, sentir, sobre todo sentimientos sentidos de su fetidez, como se puede decir así, ¿no? Este pasaje cargado de datos concretos, fechas, signos, sensaciones físicas, funciona como un documento vivo sobre todo, ¿no? Otro fragmento se puede decir que le he detallado es mucho. Nadie en nuestras filas cantó, permaneció en silencio, escuchando. El hombre que estaba delante de mí lloraba, me apretó la mano, vi su rostro embellecido, sin rastros de su dureza habitual. Era un preso aprista que no había odiado sin condenar. Me disculpan un momento, ya, listo. Y así sucesivamente, ¿no? Dentro de la obra. Y bueno, otras frases que se puede decir son pequeñas, como el lenguaje coloquial y vulgar, como en un pasaje que lo dice así. Los vagos masticaban las cáscaras de naranja con locura. Se le secó, señorito. Soy soy 10 centavos. Y así sucesivamente se relata esta obra, ya que cuando entré como dice al inicio, cuando entré al penal, lo primero que me golpeó fue ese aire fétido que parecía envolver todo, como si los muros mismos respiran desesperación. Ahí descubrí un mundo aparte,
con 3 pisos de jerarquías, bajo los criminales más duros, en medio de los ladrones novatos, arriba no de nosotros, los presos políticos que compartían el canto de himnos y lo esperaban de una mañana distinta. Me hice amigo de Camán, un carpintero comunista de las alturas andinas, y con él aprendí que esa cárcel no era un simple castigo, sino un reflejo crudo de las injusticias del Perú, la exploración de los obreros, la corrupción de los poderosos y la indiferencia de la gente libre afuera, mientras Camán me hablaba de minas heladas y chupasangres, exploradores. Yo evocaba en mi mente el canto de las aves de tierra, tratando de no hundirme en la miseria carcelaria. Pero no todo era horror. Los gritos rituales de puñalada y las broncas por el rol y la coca también convivían en gestos de ternura. Una mano que te pasaba por todo el rostro. Al final aprendí que el sexto es más que una crónica de tortura, sobre todo, y celdas sucias. Es un testimonio hecho con voces y cuerpos que denuncian la barbarie, pero también celebra la solidaridad. Me lleva a la certeza de que incluso en el rincón más oscuro, la dignidad y la esperanza puede alcanzarse como un himno compartido sobre esta obra. Eso es lo mucho, lo general que les puedo hablar sobre esta obra, el sexto, o como dijeron mis alumnos, profesor, mayormente como estoy haciendo mis prácticas, profesor, la obra el sexto trata de la cárcel, cómo son maltratados, o sea, hasta un alumno mío expuso un tema, el sexto le salió a perfección, detalló los puntos específicos. Aprendimos en clase, como yo también aprendí con él, y hasta también esta es una complementación y un ejemplo que les puedo dar a la mayoría de que es bueno aprender un poco más sobre José María Arguedas, ya que la mayoría de los exámenes de admisión está a sus obras. Bueno, no tengo mucho que decirles, hablarles en este preciso momento. Con esto concluyo este apartado de que es la obra del sexto de nuestro amado Taita, José María Arguedas. Conmigo será hasta en otro momento. Eh, Mi nombre fue Jonathan Ramos Ramírez, estudiante de la carrera docente en la especialidad de comunicación en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús de Chiclayo. Hasta luego, cuídense.